¿Alguna vez has sentido ese tipo de soledad donde el silencio parece aplastarte? Imagina ahora un silencio mucho más profundo, uno que existió antes del tiempo, antes de que tuvieras un nombre. En ese vacío absoluto, antes de que todo comenzara, no había nada. La tierra era un caos sin forma, sumergida en una oscuridad total. Pero quiero que sepas algo increíble. Incluso en esa nada aterradora, no había abandono. El Espíritu de Dios se movía suavemente sobre la superficie de las aguas, como un artista esperando el momento perfecto para empezar su obra maestra. Y entonces, en un instante, ese silencio eterno se rompió. Una voz resonó con poder. Dios dijo, sea la luz. Y por primera vez, el universo conoció el amanecer. Dios vio que era bueno y con una precisión asombrosa separó esa luz de las tinieblas, creando así el primer día y la primera noche. Pero el lienzo aún no estaba completo. El agua seguía siendo un caos, así que ordenó una expansión para separar las aguas de abajo de las de arriba. En ese momento pintó el cielo azul que hoy respiramos, el mismo cielo que miras buscando respuestas. Luego, como el más grande de los arquitectos, mandó que las aguas se juntaran en un solo lugar. Así nacieron los mares y por primera vez emergió la tierra seca. Pero esa tierra era estéril, un lienzo marrón sin vida. Así que Dios, con un toque de color, la vistió de gala. Nuisier ordenó que brotara hierba verde, plantas que dan semilla y árboles cargados de fruto. De repente el mundo estalló en colores y fragancias. El planeta ya no era una promesa, era un jardín. Entonces alzó su vista hacia el oscuro telón del espacio y comenzó a encender las luces. Puso el sol, esa bola de fuego majestuosa, para gobernar el día, y la luna, con su luz plateada, para reinar en la noche. Y como un pintor que añade los toques finales, esparció miles de millones de estrellas para que sirvieran de señales, marcando las estaciones, los días y los años. El universo se convirtió en un reloj cósmico, un mapa de luces danzantes. El escenario estaba listo, así que Dios ordenó a las aguas bullir de seres vivientes. Mares que antes estaban vacíos se llenaron de peces de todos los tamaños y colores. Y los cielos, antes silenciosos, se llenaron con el canto y el aleteo de las aves. Creó a los grandes monstruos marinos, esas criaturas imponentes que nos recuerdan la inmensidad de su poder, y a todo animal que se arrastra y nada, y luego la tierra, que ya estaba vestida de verde, retumbó por primera vez bajo las pisadas del ganado, las bestias salvajes y las serpientes. Todo era vibrante, todo estaba vivo, todo era perfecto, pero faltaba la pieza más importante. En un momento de intimidad divina, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí, la historia hace una pausa, un zoom íntimo. Imagina la escena. Aún no había llovido sobre la tierra, solo un vapor que subía del suelo y lo humedecía todo, como un aliento cálido de ese polvo húmedo. De la misma tierra que pisamos, Dios formó al hombre, Adán. Pero era solo una escultura de barro, un cuerpo hermoso pero inerte, sin vida. Entonces Dios se acercó, se inclinó sobre esa forma de arcilla y sopló en su nariz aliento de vida. En ese suspiro divino, en ese primer latido del corazón humano, Adán se convirtió en un ser viviente. Recibió el mismo soplo que te mantiene vivo a ti en este preciso instante. Dios, como un padre amoroso que prepara el hogar para su hijo, plantó un huerto en un lugar llamado Edén, al oriente, y puso allí al hombre que acababa de formar. Un río poderoso lo regaba y se dividía en 4 brazos, el Pisón, que corría por una tierra donde había oro puro y piedras preciosas, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Hizo brotar árboles hermosos a la vista y deliciosos para comer. Pero en el centro del huerto colocó 2 árboles muy específicos cargados de significado, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dio al hombre un propósito, una misión, y también le dio una sola regla, una norma de protección, no de restricción. Le dijo,
de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vio cómo interactuaban entre sí, cómo cada uno tenía su pareja. Y mientras les daba nombre a todos, una verdad dolorosa comenzó a calar en su corazón. Para él no había compañera. En medio de la creación perfecta, experimentó la primera punzada de soledad. Entonces, Dios intervino de la manera más increíble. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán, el primer acto de anestesia de la historia, y mientras Adán dormía, Dios realizó la primera cirugía. Con un cuidado infinito, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De esa costilla, de esa parte cercana al corazón del hombre, Dios no creó, sino que edificó una mujer. La construyó con la misma esencia de Adán. Cuando Adán despertó y la vio, sus ojos se abrieron con un asombro que nunca antes había sentido, y de sus labios brotó el primer poema de amor de la historia, las primeras palabras de un corazón que por fin se sentía completo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En ese momento reconoció que ella era su igual, su complemento perfecto, la respuesta a la soledad que ni siquiera sabía cómo expresar. Por esa razón, explica la historia, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se funden para ser una sola carne. No había malicia, no había juicio, solo inocencia pura y una conexión transparente y total el uno con el otro y con su Creador. Al final de este monumental acto creativo, Dios se detuvo y observó todo lo que había hecho. Miró los cielos, la tierra, los mares, las criaturas y finalmente a la pareja humana en el jardín. Y su veredicto fue: era bueno en gran manera. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el séptimo día, Dios acabó su obra y reposó, no porque estuviera cansado, sino para establecer un ritmo de trabajo y descanso, bendiciendo y santificando ese día, porque la creación no era solo un conjunto de materia y energía, era un hogar, un santuario diseñado por y para el amor. La historia no termina ahí. Si hoy estás respirando, si tu corazón late en este momento, es porque ese mismo aliento de vida que Dios sopló en Adán sigue sosteniéndote. No eres un accidente cósmico, no eres producto del azar. Eres el diseño final de un artista divino, creado a su imagen con un propósito y un valor incalculables. Esa soledad que a veces sientes, Dios la vio primero y la solucionó con la conexión. Eres su obra maestra. Gracias por acompañarme en este viaje al principio de todo. Si esta historia ha resonado en tu corazón, considera suscribirte para que juntos podamos seguir descubriendo las verdades que dan forma a nuestra existencia. Nos vemos en el próximo video.